con el mismo plan de lucha. De hecho, hay una fractura, hay una división. Así que le preguntamos a Silvia, ¿por qué? ¿Por qué están divididos los gremios? No hay ninguna fractura en los 6 gremios. Seguimos conformando el Frente de Unidad Docente de la provincia de Buenos Aires. Nada más que en el marco del paro nacional convocado en este transcurso de las 48 horas, cada una de las organizaciones provinciales tiene una entidad nacional que algunas han definido paro, como en el caso de CETERA, y otras una jornada nacional de protesta. Pero nosotros seguimos fortalecidos en la unidad porque además lo que se viene ratificando es la voluntad de lucha de los docentes en la provincia de Buenos Aires, porque consideran la justicia de su reclamo. Por eso mañana nos van a ver recorriendo las calles de La Plata en una movilización que va a ser multitudinaria e histórica en la provincia de Buenos Aires, a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque la vocación de diálogo que plantea la gobernadora se tiene que traducir en hechos concretos, y hasta ahora los trabajadores de la educación y los representantes sindicales no hemos visto expresada esa vocación de diálogo en el ámbito de la paritaria. Pero hay un gremio concretamente que no va al paro, que va a llevar adelante este plan de lucha, pero no de esta manera. ¿Esto ha generado alguna discordia entre ustedes o no? No, está el consenso y la unidad de los 6 gremios docentes de la provincia de Buenos Aires está fortalecido. Mañana vamos a marchar de manera conjunta, además se van a sumar los trabajadores estatales, los trabajadores judiciales y trabajadores del ámbito de la salud, que van a marchar con nosotros a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y de los dichos de Vidal, ¿qué opinan? ¿Hablaste con tus colegas sobre ese plus, sobre ese premio? ¿Se puede? Estas palabras de la gobernadora... ¿Está contemplado en la ley? Había primero una expectativa, porque está hablando la autoridad más importante de la provincia de Buenos Aires, que es la gobernadora. Y por lo tanto esta expectativa se vio frustrada en los trabajadores de la educación y generó una reacción negativa, porque vuelvo a reiterar, la vocación de diálogo se expresa en los hechos concretos, y en los hechos, nuevamente reitera, una propuesta que fue rechazada en la última reunión de paritarias. Una propuesta que no contempla las variables que nosotros hemos venido planteando desde fines del año pasado. Pero y le agrava... Lo del premio, entre comillas, y le agrava, a los que van. Claro, le agrava una suma adicional que incluso muchos la consideran extorsiva y de intento de diferenciación y de fractura entre los docentes. Ahí va, porque responde a una idea de que, bueno, si trabajás, entre comillas, si no le das bola al gremio, tenés tu premio. Y si le das bola al gremio, tenés un descuento, porque de hecho están diciendo que se van a descontar los días que no se trabajaron. Eso, esencialmente eso, más allá de los tecnicismos. Sí, ¿cómo les cae? No, es una secuencia de acciones intimidatorias y de amedrentamiento que ha venido desarrollando el gobierno de la provincia de Buenos Aires. La conciliación obligatoria es una de ellas, las amenazas de descuento por los días de paro es otra, la recorrida de los inspectores del Ministerio de Trabajo relevando nóminas a la manera de listas negras de los docentes que adhieren o no a las medidas de fuerza, hasta la policía en el distrito de Benito Juárez y de La Matanza recorriendo las escuelas y pidiendo las nóminas de docentes y de estudiantes. Nos parece que hay estamos seguros, hay un intento de intentar delimitar la fuerza con la que se sostiene hoy la medida de fuerza en toda la provincia de Buenos Aires. Y reitero, esa fuerza se sostiene en la unidad de los trabajadores de la educación, pero fundamentalmente en la convicción que es justo lo que reclamamos: acceder a un salario digno y que haya mayor presupuesto para la educación, porque la educación no es solo el primer día de clases, se tiene que garantizar todo el año. Y el año pasado tuvimos muchos problemas en la provincia de Buenos Aires que no fueron resueltos. Es más, nosotros estamos desde febrero en las escuelas y muchas de las tareas que tendría que haber hecho el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la Dirección General de Escuelas, la realizaron los maestros y la comunidad educativa. Pintar las escuelas, pintar los pizarrones, acomodar el mobiliario, tratar de generar un ámbito que fuera lo más digno para recepcionar a nuestros alumnos. Y esto fue incumplido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires también. Entonces, decimos, aquí hay muchas palabras en relación a la vocación de diálogo, pero solo con las palabras no se destraba el conflicto. Se necesita de presupuesto y, en verdad, fundamentalmente en la medida de fuerza en la que hoy nos encontramos tiene que ver con una decisión que es que se cumplimente con la convocatoria a la paritaria nacional. Si no hay paritaria nacional no se va a destrabar el conflicto de la provincia de Buenos Aires. La gobernadora lo sabe, es más, está diciendo que la provincia está fundida, por lo tanto tendría que apelar a que el gobierno nacional intervenga con recursos en el marco de la paritaria
paritaria nacional asistiendo a la provincia de Buenos Aires. Silvia, también la gobernadora pidió sincerarse, dejar la cuestión política de lado. Ahora, ustedes nunca dijeron que acá no había una cuestión política, independientemente de la discusión salarial, que es lo que me parece que todo el mundo va a estar de acuerdo, y es que los docentes merecen ganar más de lo que ganan porque no alcanza, sencillamente por eso. ¿Les parece bien dejar de lado la discusión política y sentarse exclusivamente a hablar de salarios, o es imposible que eso suceda? Hablar de salarios político, porque implica una caracterización de esta etapa que estamos viviendo no solo en la Argentina, sino en la provincia de Buenos Aires. Es político decir que hay un impacto de la política económica, de la inflación, de la devaluación, del aumento de las tarifas, del aumento del transporte, del aumento de la canasta escolar, que está produciendo un deterioro del poder adquisitivo de nuestro salario. Y no lo decimos solo los trabajadores de la educación, lo dice el conjunto de los trabajadores. Por eso ha habido unas movilizaciones multitudinarias la semana pasada. Entonces hay dos diferencias o dos variables que intenta invisibilizar con su discurso el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que es no esclarecer su posicionamiento sobre la lectura de este impacto en las condiciones de vida de los trabajadores. Por un lado, el no reconocimiento a que ha habido un deterioro el año pasado del poder adquisitivo del salario de los trabajadores, que nosotros lo mensuramos entre un 8 y un 10%. Y por otro lado, la otra diferencia, digamos, tiene que ver con la proyección de la inflación de este año. Para ellos es un 18%, que lo determinan como un piso, como un techo salarial, no solo para nuestra paritaria, para todas las paritarias. Y nosotros la proyección es de un 25%. Ahora, esas son las dos cuestiones que no se pueden resolver en el marco de la paritaria si sigue habiendo ceguera desde el gobierno en analizar cuál es la realidad y cómo están impactando las políticas económicas en la vida y en el salario de los trabajadores. Todos los que cobran un sueldo saben que pueden comprar menos con ese sueldo. Exactamente. Con más o con menos luces, con más o con menos detalles, todos saben que esa plata te alcanza menos aunque te hayan dado aumentos. Me parece que en eso estamos todos de acuerdo. Ahora, cuando toma esa decisión la gobernadora de decir a vos que venís a trabajar te premio, ¿no está buscando también eso? Digamos, aquellos que hoy tienen algún tipo de apremio que diga, bueno, yo me voy a laburar y me gano estos mangos más. Sí, son acciones de amedrentamiento y que buscan fragmentar la unidad que hoy se da en toda la provincia de Buenos Aires, y que incluso en esta medida de fuerza nacional también hay una unidad de todos los docentes del país planteando la necesidad imperiosa, pero además en términos de derechos, de que se convoque a la paritaria nacional, que el gobierno nacional no eluda la responsabilidad que tiene sobre el salario de los docentes en todo el país y sobre la educación pública de todo el país, porque en la paritaria nacional como en la paritaria provincial no solo se discute salario, se discute también presupuesto educativo, que se va a destinar a infraestructura, a la extensión de la jornada, a los programas socioeducativos, a la inversión en equipamiento, es decir, aquello que tiene que ver con mejorar la calidad de la educación, ¿no? ¿Interpretan ustedes este discurso que dio hoy Vidal como la antesala de terminar resolviendo esto por un decreto? Puede ser, si siguen la lógica de pensar que el diálogo es la subordinación de los trabajadores a lo que el gobierno o las patronales expresan. Nos parece aquí que lo que no se está escuchando precisamente o no se está dando respuesta es a lo que los trabajadores venimos planteando. Y ahí hay una dificultad con la que se encuentra la gobernadora, que es la fortaleza en la lucha que estamos realizando en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, ¿no? No hay gremios perdón, Guille, disculpa. ¿No hay gremios que quedaron desgastados ya cursando el 7º día de paro? O sea, que están ahí al borde de aceptar lo que termina ofreciendo el gobierno. Por supuesto que hay gremios donde se siente mayor la presión, que es, por ejemplo, en los docentes del sector privado, porque hay amenazas de las patronales de despidos y de cesantías. Por supuesto que esa es una presión muy fuerte, así como la presión de los descuentos. Pero vuelvo a reiterar, también los docentes saben que en esta lucha hay una realidad que nosotros queremos hacer visible, y es la realidad que hoy viven los trabajadores de nuestro país, porque precisamente la presencia de las escuelas en todo el país, en toda la provincia de Buenos Aires, nos hizo comprender ya el año pasado que había una realidad que se deterioraba de los padres en nuestras comunidades más humildes. Tuvimos el año pasado, en el mes de marzo y abril, el crecimiento de la demanda en relación al ingreso en los comedores escolares. Hoy tenemos papás que se acercan y nos dicen no pudimos comprar los útiles a nuestros hijos. Por lo tanto, se necesita de políticas públicas y de financiamiento
financiamiento que garanticen el salario de los docentes, pero también que los pibes puedan estar en la escuela. Y hoy nosotros vemos algunos niveles en una situación de riesgo, que es la escuela secundaria y el nivel terciario, porque es la franja generacional que cuando la familia ve resquebrajados sus ingresos es la primera que tiene que ir a complementar los ingresos familiares. Por eso necesitamos la paritaria fundamentalmente también, por salario digno para nosotros, pero por políticas públicas y financiamiento que garanticen el derecho social a la educación. Gracias, Silvia, por haber venido. Gracias a ustedes. Que tenga buenas tardes. Buenas tardes.